Más vale una imagen que 1000 palabras. ¿Cuántas veces hemos utilizado esta frase de forma recurrente o la hemos oído, verdad? Y sí que tiene su valor, pues hay veces que concretamente puede ser tan cierto como para pues, ser decisivo. Una imagen pues puede, digamos, poner sobre la mesa una realidad que cuarte o que quite cualquier ficción o cualquier mentira, ¿no? Y es muy valioso, por ejemplo, para un juicio, ¿no? Eh, ves en un juicio, presentas una imagen concreta y bueno, pues eso queda constatado y evita pues muchas confusiones. Pero concretamente traigo esta reflexión esta mañana para que cada uno de nosotros pensemos que más vale para qué. Es decir, hay veces y en ocasiones que no vale más una imagen que las palabras, y menos que 1000 palabras. Aunque yo tengo algún vídeo que digo que como autores o creadores que somos artistas plásticos, tanto seas dibujante como pintor, pues ciertamente es muy motivador el ser consumidor de cuadros, ser consumidor de ver en museos pues los mejores cuadros, las pinturas, pues eso nos va a inspirar, nos va a motivar para hacer cada uno nuestro trabajo. Pero también es cierto que no es la primera motivación, o no podemos decirlo como de forma recurrente o exclusiva, que es la motivación principal para un artista plástico el consumir imágenes, como que éstas van a tener mayor poder que las palabras. Yo creo concretamente que no es así. Hay veces que la palabra, y en muchas ocasiones, la palabra, tanto sea oída o dicha o escrita, como en este caso la literatura, es mucho más motivador y evocador e inspirador para nuestro trabajo que incluso las imágenes. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que, y me hubiera gustado haberme dado cuenta anteriormente, ¿no? Que vivimos en un mundo que está saturado de imágenes. Si miramos a nuestro alrededor y hoy día ya con los teléfonos móviles, pues fijaros qué fácil es acceder pues a cualquier tipo de imagen y podemos buscarla pensando que eso es todo lo que necesitamos para nosotros también crear otras nuevas imágenes. Pero saber una cosa, que durante siglos y siglos y siempre ha sido así, que la palabra, la literatura, lo escrito, ha evocado y ha motivado muchos más imágenes que cualquier otra cosa. Y hoy creo que hay una carencia de esta fuente, ¿no? De la fuente de la literatura o también del verbo hablado, como decía en el Evangelio, no, en el Antiguo Testamento, que dice en el principio fue el verbo, dando lugar a que realmente la palabra es lo creador, lo principal. ¿Habéis reflexionado la cantidad de pintura, por no deciros la gran totalidad de la pintura que todos conocemos y que están y que repletan los museos, que hay basada en la literatura? Fijaros lo que hay pues acerca del Antiguo Testamento, lo que hay del Nuevo Testamento, de lo que nosotros consideramos pues la pasión de Cristo, la vida de Jesús. Fijaos la cantidad de obras y de composiciones, de imágenes que hay acerca de esto, de batallas épicas que nos han venido por ya sea de forma verbal o de forma escrita y que ha sido representada. Fijaos lo que es el mundo helénico, griego, con la mitología, ¿no? La cantidad de pintura que ha producido autores como Dante, con su obra La Divina Comedia, o la Ilíada, la Odisea. Bueno, podríamos estar, es infinito, ¿no? La cantidad de evocación que ha producido la literatura para la pintura. Y tiene un poder más fuerte de lo que nosotros podamos en un principio pensar. Os voy a poner este ejemplo para que me entendáis lo que quiero deciros con respecto a lo que puede producir la literatura o la palabra. ¿Os acordáis? Bueno, no os acordáis, todos sabemos, y no hay que remontarse a mucho más allá de 50 o 100 años, donde realmente había una carencia muy grande de imágenes con respecto a nuestro mundo contemporáneo. Pues imaginaos en los años 40 o 50, en un país como España, por poneros un ejemplo,
con el espectáculo taurino o el espectáculo futbolístico o teatral, la cantidad de escrito que se ha hecho alrededor de estos espectáculos debido a que no había imágenes. Pero esto fomentó también la afición y fomentó el hecho de que alrededor de estas artes, hablo de la tauromaquia o del teatro, o de la ópera o de la música, se generara muchísima literatura y muchísima pintura, porque al no estar constatado con la imagen, estaba abierto para que se hablara de estos temas. Si alguien iba en los años 40 o 50, en la época que se llama la época dorada de la tauromaquia, pues iba a ver una corrida de toros, a ver a Joselito o a Belmonte, pues no terminaba la corrida cuando finalizaba la corrida. Cuando salían las personas del espectáculo, nada más salir por la puerta, se empezaban a comentar y a describir las faenas de los toreros. Y pues unas personas a otras decían, pues fíjate, Joselito cuando salió el toro le recibió de esta manera, de aquella, hubo un gran peligro, el toro salió, estuvo muy cerca, Belmonte no se movía, con una gran quietud, se metió en los terrenos del toro. Había muy poquitas imágenes y esto daba lugar a estar abierto a la fábula. Esa fábula seguía en las calles y seguía durante días y semanas que la gente de una manera verbal transmitía la corrida y de una manera periodística, con artículos en los periódicos, con las revistas especializadas, se evocaba esas faenas o se evocaba, digamos, las representaciones teatrales y el pueblo iba fabulando, iba creando un romance alrededor de esto que producía más arte, producía literatura y producía pintura. Pues la imagen, como sucede ahora, cancela el diálogo, cancela la literatura, porque como ya está constatado, la imagen está, ahí termina todo. Es como en las conversaciones en las familias, ¿no? Que hoy con el Google cualquier tema de conversación es cancelado, pues hoy no tenemos nada más que buscar cierta palabra y lo que se estaba porfiando, discutiendo, que antes llevaba pues una tarde o una gran tertulia que unos decían blanco y negro, hoy quitándolo a la circunscripción de la política o de la religión, que puede ser más dada a veces a problemas y a discusiones, pues hoy las porfías están de más. Pues hoy nos metemos, lo constatamos en el Google y ya desaparece porque ya se sabe lo que es, ¿no? Pues pasa algo parecido. Si alguien dice, pues mira, el toro salió y el toro hizo esto o el torero hizo aquello, pues simplemente y llanamente con el verlo, digamos, en una pantalla de televisión o en una fotografía, pues constata cómo eran las cosas y ya se quita la fábula. Por lo tanto, todo ese lenguaje que está embrionado de un gran potencial de fábula y de ficción, que es de lo que bebemos los artistas. No bebemos de realidades, bebemos de ficciones, de realidades, pero no operatorias, no sirven para la vida real, son operatorias para nuestra creatividad. Todo esto está cancelado con las imágenes, que constata y cancela, pues un mundo, digamos, de imaginación y, como os digo, de ficción, que de eso se trata el arte. Me estoy acordando también, por ejemplo, de la gran fabulación que hay alrededor de un arte como el flamenco, por ejemplo, que sabéis que yo soy aficionado al flamenco y como a principios de siglo era muy rara las grabaciones y por supuesto, no solamente las grabaciones auditivas, sino también visuales, pues se cuentan unas cosas que han dado lugar a que se fabule, ¿no? Recuerdo una anécdota muy graciosa o por lo menos muy motivadora para darle vueltas a la cabeza de cómo, o muy inspiradora, ¿no? Que dice que cuando cantaba aquel cantaor, que no hay ninguna grabación de él porque nunca llegó, digamos, a grabar ni siquiera en los discos primeros de cera, ¿no? Que fue Enrique el Mellizo, fue el creador de un cante muy especial, que es la malagueña, y se dice que cantaba de una manera maravillosa y que Enrique el Mellizo, junto con unos amigos,
se subieron al campanario de una iglesia a cantar con una botella de vino, con un garrafón de vino, y se dice que cantó también que uno de ellos, de estos acompañantes de Enrique, eh, afectado por la emotividad de su cante, tuvieron que sujetarle dos amigos porque quería tirarse por el campanario de lo bien que cantaba Enrique el Mellizo. Bueno, yo creo que allí también estaba alrededor el alcohol y sobre todo la fabulación, ¿no? El contarlo. Cantaría bien, pero no sería para tanto como para querer tirarse del campanario. Como cuando se dice que Falconetti, en otra anécdota, tenía una voz tan limpia, tan poderosa, que cuando cantaba dice que rompía los cristales, y que hay testigos que así lo constatan. De hecho, uno de ellos fue García Lorca, pero claro, toda esa fábula que García Lorca también jugaba, pues como buen creador, con la ficción, no nos damos cuenta en qué circunstancias, ¿no? Pues se sabe que donde cantó Falconetti era el Café del Burrero, que era un local pequeñísimo con muchas columnas, con unos techos muy bajos, donde cabían unas 50 personas, pero se juntaban 150, 200 personas, es decir, que había una tensión y una opresión, y bueno, pues el edificio pues haría que los cristales estallaran, pero ¿me entendéis, no? Toda esa fabulación es muy rica y es muy buena para la creatividad, ¿no? Para que la imaginación del artista recree esas palabras, las haga en su interior y surjan otras cosas, ¿no? Y surjan, pues bueno, surjan dibujos, y surjan cuadros, surjan imágenes. Pero el poder de la palabra y el poder de lo sugerido es muy potente. Y yo diría que para estas cosas, pues mucho más que las imágenes. Y recordando otra cosa también, no de este tema, sino también de la pintura, recuerdo que una entrevista que leí al pintor Vázquez Díaz, a Vázquez Díaz le preguntaron que cómo fue, digamos, aquellos años de lo que se considera la renovación del paisajismo, sobre todo en España, de la posguerra. Después de la guerra hubo una renovación en el paisaje, no solamente por Vázquez Díaz, que fue el profesor de todos estos, pero aparecieron por el taller de Vázquez Díaz gente muy joven como Díaz Caneja, como Agustín Redondela, se relacionó con Benjamín Palencia, Zabaleta, Godofredo Ortega Muñoz. Todos estos paisajistas fueron los autores que renovaron y reformaron pues lo que se concibe como la generación, el nuevo paisajismo, después, que también se llama la escuela, por ejemplo, de la Escuela de Madrid, ¿no? A partir de todo esto. Y cuando le preguntan a Vázquez Díaz que cómo fue esto, cómo surgió esto, y dijo que él cree que tuvo mucho que ver las lecturas de la generación del 98 con Pío Baroja, con Azorín, que también estaban muy relacionados con la pintura. Ellos mismos, algunos de ellos pintaron también, que también os quería también comentar antes. Pero también él dice que había una literatura, estaba, digamos, muy en boga ese tipo de literatura, sobre todo en el Madrid de los años, ya os digo, después de la guerra, en los años 40. Y Vázquez Díaz dice que también él estaba suscrito a una revista que era El Blanco y Negro. El Blanco y Negro hacía una revista semanal, el semanero de Blanco y Negro, y solía venir un artículo en el interior que recogía pues lo que se hacía en París, sobre todo los españoles, lo que pintaban los españoles. Pero curiosamente decía Vázquez Díaz que venían en blanco y negro. O sea, en la revista no venía a color, venían las imágenes de los cuadros, de las ferias, de los salones, pues lo que estaba pintando en ese momento Braque o Picasso, pero venían las reproducciones en blanco y negro. Y dice que para los jóvenes, él cree, y yo creo que tiene toda la razón, que al ver estas pinturas en blanco y negro, ellos en su imaginación aportaron o pusieron los colores. Cuando ellos emularon estos cuadros cubistas, ellos no conocían el color, no conocían qué paleta tenían estos pintores. Y, por supuesto, ellos pusieron sus colores. Claro, fue otra forma de fomentar de potenciar la creatividad de estos pintores, porque no se lo daba todo hecho la imagen, no era como si fuese
hubiese sido una imagen tal como era el cuadro, con su dibujo y su color, ya estaría cancelado. ¿Qué iban a hacer? No podrían sacar nada a no ser que estuviesen plagiando el cuadro. Pero como era solamente en blanco y negro, pues haciendo cualquier cambio de composición en el dibujo, ya el color tenían que aportarlo ellos. Y también al leer estos artículos, en los propios artículos, que yo por cierto les he buscado y les he leído, les tengo, de la revista Blanco y Negro de los años 30, los años 40, pues debido a este artículo que leí de Vázquez Díaz, lo busqué y lo tengo. Algún día os lo puedo enseñar. Pues en efecto, allí los críticos hablaban de los colores, pero claro, ¿cómo se puede describir verbalmente los colores? Pues de una manera muy poética, muy literaria y muy sugerente. Cuando hablaban de los colores que en este momento estaba pintando Picasso, que decía que tenía los colores perlados o los violetas fríos, la época azul, todo eso tiene mucho poder en la imaginación de un joven creador, ¿no? Y fue también potenciador, junto con la literatura y junto con estos artículos de los llamados críticos, que a veces no les ponían ni siquiera bien, les criticaban para mal, pero ellos lo veían como algo nuevo, como algo, pues eso, evocador y sugerente, que abría, digamos, un campo para el mundo de la creatividad. Por lo tanto, eso es lo que quiero deciros, ¿no? Que no olvidemos que tiene un gran poder la literatura, siempre lo ha tenido. Y esta mañana, pues quiero traeros a colación este autor que he descubierto no hace mucho tiempo, pero que es verdaderamente una joya de la literatura. Sobre todo es una destilación de la literatura, o sea, es una síntesis. Pues él es un cuentista y un autor del relato corto, pero a veces muy corto, pero muy estudiado, muy trabajado, con un concepto, yo os digo también muy pictórico porque él mismo fue un autor plástico. Él fue un grabadista en grabados sobre madera, fue un gran dibujante, también pintó, un escultor y sobre todo, ya os digo, un escritor. Es el autor Carlos Salazar Herrera, costarricense, nacido en 1906 y fallecido en 1980. Este hombre, que toda la vida se dedicó a las letras, pero también ejerció como profesor en la Escuela de Bellas Artes de Dibujo Lineal en Costa Rica, fue autor de una serie de libros, pero sobre todo tiene uno que fue clave, una obra maestra de la literatura, poniéndose como uno de los principales cuentistas, pues junto con Chekhov bueno, con otros como Cortázar o me recuerda también a Rulfo, con una forma de escribir costumbrista, muy arraigada en su tierra, en Costa Rica, hasta imita, digamos, el habla popular, ¿no? Quizás un poco anacrónica esa forma de escribir cuando él escribió, pues ya estaba un poco, digamos, anacrónico el tema, pero es tan bueno, tan poético, es una literatura tan estudiada, tan sentida, tan llena de matices, que es universal. No tiene por qué ser, digamos, más o menos modernas, porque cuando las cosas son buenas, están fuera del tiempo. Si algo es bueno, no se sabe si es más antiguo, contemporáneo o moderno. Está fuera del tiempo. Simplemente es de una gran belleza y una gran potencia, y sobre todo de una potencia motivadora, inspiradora y evocadora para poder trabajar. Con este librito, esta recopilación de cuentos con título Cuentos de Angustia y Paisajes, fijaos qué cuento más ya, qué título más poético y más poderoso, ¿no? Cuentos de angustias. Bueno, nos remite a una emoción muy humana, la angustia, o el miedo, una sensación, ¿verdad?, que todos conocemos. Cuentos de angustias, pero luego dice y paisajes, que también es un título pictórico. Todos sabemos lo que es el paisaje y estamos relacionados con él. Paisaje, que viene pues de la palabra, es una palabra francesa, pero se refiere a lugares, a países, ¿no? Y con el sufijo eje, ¿no?, de conjunto de lugares, conjunto
de países. Ahora que veo mi cuadro de aquí atrás, el cuadro de esta figura que tiene un abanico, pues la extensión de tela del abanico se llamaba el país, ¿no? El país, porque ahí es donde se representaban los lugares. Eran sitios, bueno, pues concretos, ¿no? Y luego al final, bueno, se hacían también paisajes, flores. Está muy relacionado con el terreno, con la tierra, ¿no? Entonces, en este título tan bonito, Carlos Salazar incluye 30 relato corto, muy corto, de 2 paginitas, prácticamente nada, pero especialmente pictóricos, yo diría, muy relacionados con la pintura, porque él era un pintor. Y es motivador de imágenes, motivador de pintura, motivador como antes os he dicho, ¿no? Como podía ser autores como Azorín, que también estuvo muy aficionado y muy relacionado con la pintura, como fue Blasco Ibáñez, que era muy amigo de Sorolla, y cuando se lee a Blasco Ibáñez se siente los cuadros de Sorolla, o como Pío Baroja, que su hermano también era pintor, pero es muy pictórico. Cuando se ve la pintura de Redondela, yo veo a Azorín, es una cosa que lo veo yo, Benjamín Palencia. Juan Ramón Jiménez, que su primera vocación fue también ser pintor. De hecho, pintaba, hay cuadros de Juan Ramón Jiménez, aunque luego fue un gran poeta, ¿no? Un gran literato, pero su pintura también está cuajada de imágenes pictóricas, colorísticas, que esos relatos, como los relatos que tiene los capitulitos de Platero y yo, realmente son cuadros pintados, como el librito este que os traigo hoy de Carlos Salazar Herrera. Son relatos que parecen cuadros, están más que escritos, están pintados. Por eso también me vais a oír a mí decir que hay cuadros, no hay cuadros, que debe de haber, o debe de ser. Un cuadro no solamente tiene que estar pintado, que sí, por cierto, pero tiene que estar escrito también, ¿no? Pues es lo mismo. Son cuadros escritos, pero están pintados. Es decir, que tienen unas connotaciones muy parecidas o muy semejantes. Yo he escogido este relato que os voy a leer ahora también por otro motivo. Se llama Colores, se titula, perdón, Colores, el relato corto que os voy a leer, pero también habla de un artista en el interior, y también le voy a escoger por eso. Pero también he escogido este autor porque este autor, como la gran literatura, como otros autores que os he dicho antes, como Azorín o como Pío Baroja, pues o Juan Ramón, por supuesto, son autores, es literatura que no es para leerla y ya está, sino para releerla, para que la tengamos siempre cerca, porque son como fuentes que emanan constantemente y que nos pueden motivar o sugerir, pues según en qué circunstancias estemos y en qué momento de nuestra vida estemos, es bueno y no es que sea bueno, es que están concebidos para estar siempre en nosotros, para que se hagan en nuestro interior, para leerlos y releerlos. Es como un cuadro. Yo en otros vídeos os he dicho también esta idea, ¿no? Un cuadro tiene muchas lecturas, es decir, un cuadro tiene el propósito de decorar. Pues sí, claro que tiene el propósito de decorar, para que el cuadro esté en una pared y nos dé una estética, nos dé una sensación de paz o algo que quiera aportar el autor. Pero es que el cuadro también hay que acercarse para verle, hay que leerle, tiene otras lecturas y otras relecturas y otras miradas. Y también de otras distancias para verlas. Yo, este cuadro que tengo aquí atrás, ¿le veis? Bueno, pues tiene el efecto que estáis viendo vosotros a distancia, un efecto bueno, con una cierta belleza, decorativo, y que puede ser muy agradable y más imaginarle en una pared. Pero el cuadro, si estuvieseis aquí conmigo, yo os diría, acercaros, ahí tiene otras lecturas, podemos verle de cerca, hay que ver y buscar el dibujo dentro de él, el ritmo, un dibujo que tiene que tener una continuidad, ¿no? Una línea que nunca muere, que decía Joan Cocteau que debe de tenerlo el gran dibujo. Tiene un trabajo de texturas, de sutilezas, de veladuras. Es decir, es un espacio que tiene que funcionar como un todo, como un universo que es el pictórico, que yo siempre digo que es como un espacio donde suceden cosas plásticas, cosas artísticas, dentro del propio espacio, y que luego tiene una lectura también genérica,
para disfrutarle, pero también tiene una lectura interna. Bueno, pues estos cuentos, como la gran literatura, tiene que tener también este poder de poder acercarnos, verlo con lupa, pensar que ni una coma, ni un punto, ni una letra, ni una palabra, ni el nombre de los personajes están puestos al azar, están escritos por algo. Y que de una primera lectura no vamos a poder sacar todo el jugo y todo el poder evocador e inspirador y artístico que tienen. Porque el arte es un reto a la inteligencia del hombre. Por lo tanto, no es... Es como si yo os digo, ¿habéis visto a las meninas? Y decís vosotros, sí, la vi una vez y ya ni nada más que verla. O sea, sí, ya las vi, ya no, ¿para qué vamos a volver al museo si ya están vistas, ¿no? O como una mala película. ¿Has visto esta película? Sí, como ya sé cómo termina, ya no la voy a volver a ver. Si es una buena película, ¿verdad que la podemos volver a ver más veces? Hacer una relectura de un buen libro es lo mismo. Puedes volver a estos cuentos una y otra vez. Están concebidos y hechos para esto. El autor dice que les escribía con mucho tiempo, con mucha vocación, les escribía y les leía. Conforme iba escribiendo, él tenía que leerlos en voz muy alta. De hecho, dice que hasta se quejaban los vecinos de lo alto que tenía que leer Carlos Salazar para quedarse a gusto con su prosa. Pues tenía que ser musical, tenía que sonar bien cuando estaba leyéndolo. Es rítmica, por lo tanto es no solamente poética, es musical. Las palabras tienen que ser sonoras, tienen que estar unidas unas con otras. No puede haber tropezones o tropiezos en la literatura, ni tampoco puede haber tropiezos en la pintura. Por eso os digo que lo veamos como cuadros, como obritas de arte que tienen que estar ahí para algo. Y que emanan como manantiales que van a hacer que otros artistas de otros gremios, puede ser escultórico, pictórico, musical, son fuentes evocadoras. Lo mismo que un cuadro puede servir para un escritor o puede servir para un músico, que no es la primera vez que un músico ha hecho una pieza evocando un cuadro de un pintor. Hay una famosa pieza de un paseo por una exposición, concretamente de un pintor, ¿no? Y al contrario, un cuadro puede estar relacionado con una pieza musical o con una pieza artística, bueno, pues no digamos, que ya os he dicho antes la cantidad de pintura que hay, que bebe de la mitología, o bueno, imaginaos, yo qué sé, estoy pensando ahora en el Bosco, ¿no? Que está detrás, pues una gran tradición literaria y bueno, y sobre todo pues la Divina Comedia de Dante que ahí está. Bueno, me gustará que os quedéis conmigo. Vamos a leer, voy a leeros un cuentito de este autor. Todos los cortos que tiene Carlos Salazar son muy cortos, con un artículo, la, ventana, el, bongo, el grito, bueno, todos el beso, todos digamos que son muy cortitos, la bruja, también muy motivadores para el mestizo, o muy evocadores, el propio título, ¿no? del cuento. Y en este caso os he escogido no este porque me parezca el mejor, porque es que de verdad que no sabes cuál es el mejor, porque está tan cuidado los cuentos que es que todos tienen más o menos la misma... Hay algunos más cortitos, pero casi tienen la misma extensión, son más o menos 2 páginas, página y media, de página y media a 2 páginas, muy cortitos, pero le he escogido solamente por el propio hecho de que trata de un artista, y como este es un canal de pintores y de artistas plásticos, pues le he escogido por eso, pero no porque sea mejor, porque es que me costaría deciros cuál es el mejor, porque son todos muy buenos, son todos preciosos. En este caso, con el título Los colores, que ya es muy sugerente el título, os voy a leer, espero leeros lo mejor posible, pues... Tampoco es lo mío leer, pero vamos a leerlo, una primera lectura, os lo voy a leer lo mejor que pueda, con una entonación lo mejor que pueda para que lo podamos entender, pero ya os digo que es una literatura para leerla, personalmente para leerla, por eso luego vamos a volver para verlo con lupa y para extraer pues lo más valioso que tengamos, que podamos alcanzar, porque ya os digo
que desde la sonoridad que tiene esta lectura hasta las propias palabras, de verdad que es un pozo sin fondo. Yo llevo con el librito este leyendo y releyendo y digo, pues que se puede sacar... Bueno, por eso quiero compartirlo con vosotros. Vamos a empezar con esta lectura. Dice, otra, como tantas veces, llegó Mateo a su casa cayéndose de borracho. Voy a hacer un pequeño inciso en esto, luego ya no voy a parar, voy a leerlo seguido. Pero me vuelve a llamar la atención cuando lo he leído. Dice, otra, como tantas veces. O sea, fijaros, nos podía haber dicho, pues llegó Mateo, no, ya nos dice, al empiece, solamente el empezar el relato, dice que ha sido otra, como tantas veces llegó Mateo a su casa cayéndose de borracho. Llamó a su mujer y a su hija, cogió 2 cuchillos y se puso a molarlos uno con otro, porque le daba placer asustar a la gente más débil que él. Después hundió el filo de los cuchillos en un horcón, vomitó unas palabrotas y en los azules llamarones del alcohol dijo lo que muchas veces tuvo ganas de decir. «Ya me aburrí de vos, Antonia, tengo otra mujer, ahí te dejo con esa mocosa». Y se fue garabateando su borrachera sobre el polvazar del camino. Antonia lo miró alejarse y se refugió en los brazos de su hija, quien tuvo el acierto de no decir nada. Flor de Itabo llamaban a la hija de Mateo y Antonia, porque alguien dijo que era palideja y amarga como la flor de Itabo, y que había brotado entre cuchillos enconosos. También, como la flor de Itabo, gustaba de los parajes altos para mirar hacia el poniente, los trapos multicolores que se despoja el día. ¿Por qué, mi hijita, te gusta tanto ver ponerse el sol? Y Flor de Itabo trató de explicarlo con la limitación de su lenguaje. Dijo a su modo que le gustaba ver cómo se fundían los colores en el cielo y originando nuevos y variados matices, y que ella poseía la facultad de descubrir armonías cromáticas donde nadie las veía, o quizás los colores estaban dentro de ella misma. La madre no comprendió nada de aquello y tuvo miedo por la salud de su hija. Por ahí cerca estaba la fábrica de carretas de Gabino Sojo. Flor de Itabo pidió permiso a su madre para buscar trabajo en el taller. Quería decorar carretas, quería trabajar en lo suyo, en lo que le salía de dentro, porque su sensibilidad estaba llena de colores. La fábrica de carretas estaba en una vieja casona sobre una altiplanicie, desde donde se veía una vasta extensión de potreros, rastrojos y sembrados caprichosamente dispuestos en triángulos, manchas y cuadriláteros, iluminados con los brochazos del sol, como uno de esos seductores cuadros que nadie entiende. Una veranera roja extendía su sombra violeta sobre el camino amarillo. Flor de Itabo dibujaba nuevas plantillas, coloreando luego laterales y compuertas con trazos estilizados, y todas las carretas se iban llenando de ritmos ornamentales, con dibujos y colores inspirados en las hierbas y en las nubes. Después pasaban aquellas carretas como una exposición ambulante de dibujos decorativos, invitando a las gentes con el rítmico cacareo de las bocinas. ¡Qué bonita carreta! ¿Dónde te la pintaron? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde Gabino Sojo? La pintó Flor de Itabo. Y la fama de la decoradora de carretas se había extendido por todo el pueblo, por todos los pueblos vecinos y más allá, mucho más allá de uno a otro lado, hasta donde verdean los mares. Otro de tantos días, Mateo resolvió quitarle a su hija a la madre, y hacia el atardecer fue llegando a la fábrica de carretas. Iba con aspecto dominante y decidido. Al llegar a la tranquera del taller, vio a su mujer que le llevaba el café a la muchacha. La llamó. «Vengo por Flor de Itabo», dijo sin más rodeos. «¿Me la quieres quitar?» «Sí». «No te la doy. Es mi hija». Antonia lo pensó y dijo resueltamente. «Flor de Itabo no es hija tuya». Mateo quedó un momento desconcertado. Luego resolvió echarse sobre su mujer para golpearla, pero de pronto se contuvo. «¿Quién es entonces el Taipá?» «Es hija mía y yo soy el Tata», lo interrumpió la voz de Gabino Sojo, que en aquel momento se aproximaba. Mateo abrió la boca para decir un insulto, pero se arrepintió al mirar que Gabino desenvainaba una larga corceta. «Me alegro», dijo Mateo cobardemente.
Así no tengo nada que ver con ninguna de las dos. Y se marchó balanceando los brazos más de la cuenta. El dueño de la fábrica de carretas y la madre de Folditavo quedaron frente a frente. «Perdóneme, Antonia», dijo él. «Gracias, Gavino», dijo ella. Pues así termina este cuento que os acabo de leer, Los colores. Como veis, es una lectura potente. Vamos a hacer como una relectura de este cuento para sacar más entendimiento de él. No es difícil saber lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero nos va a venir bien. Como os he dicho al principio, pues dijo otra, ¿no? Como tantas veces. O sea, que este hombre borracho dice que tenía como costumbre, cogió 2 cuchillos y se puso a molarlos. Fijaros qué cosa más desagradable, ¿no? Llegó borracho y delante de la mujer y su hijo y su hija se puso a golpear un cuchillo con otro, con ese aspecto desagradable y desafiante, ¿no? Hasta que cogió el cuchillo, dice que le metió dentro, le hundió, dice, el filo en un horcón, pues sería un horcón de paja, ¿no? Le metió de forma, digamos, agresiva. Y dijo que vomitó unas palabras. Fijaos qué descripción hace de este hecho, ¿no? Vomitó, no dijo, sino vomitó unas palabras entre los azules llamarones del alcohol. Sabéis que cuando el alcohol se quema salen llamarones azules. Y en estas palabras iracundas y airadas, como fuego, pues dice que Carlos Salazar dice que son como azules llamarones de alcohol, cuando vocifera e insulta. Qué preciso, ¿no? Y dice que le dijo a su mujer lo que tuvo ganas de decir y nunca lo había dicho. Es decir, que ya llevaba rumiando lo que le iba a decir y el alcohol le desinhibió y le dijo: ya me aburrí de ti. Me aburrí de ti, Antonia, tengo otra mujer. Y además la despreció también con respecto a la hija. Pues le dijo: ahí te dejo ahí con esa mocosa. Dice: ya me aburrí de vos, Antonia, tengo otra mujer. Ahí te dejo con esa mocosa. Y se fue, que esta es una descripción absolutamente poética, y se fue garabeteando su borrachera sobre la polvazal del camino. Qué forma de describir una borrachera, ¿no? Y también una descripción muy dibujística, garabateando. Garabateando, iba dando traspiés, podía haber utilizado otra manera de decirlo, pero esto es muy, muy significativo. Antonia lo miró alejarse, Antonia con ese nombre tan bonito, ¿no? Tan de santo, San Antonio, de protector. Antonia lo miró alejarse y se refugió en los brazos de su hija, quien tuvo el acierto de no decir nada. Eso también tiene mucho interés, nos dice mucho la hija como alguien muy prudente, alguien de cuidar, de no alterar a la madre y no vituperarla, de decir, preguntarla, no era momento, ¿no? Por eso dijo que qué acierto, ¿no? La niña solamente la abrazó y no le dijo qué es lo que ha pasado, no revolvió nada. Como bien su nombre indica, como vamos a ver ahora. Por cierto, él se llama Mateo, o sea, Mateo con ese nombre tan rotundo de matador, ¿no? o de matarife, con la palabra de matar, Mateo, ¿no? Con esa forma de llamarle tan, bueno, que tiene que ver con el personaje. Flor de Itabo llamaban a su hija, a la hija de Mateo y Antonia, porque alguien dijo que era palideja y amarga como la flor de Itabo. La flor de Itabo es una flor muy típica de Costa Rica, que es una flor ornamental, pero que también tiene muchos beneficios curativos, antiinflamatorios, también para la tos, para calmar la ansiedad, tiene muchos efectos curativos. Entonces, esta niña, como dice anteriormente, quien tuvo el acierto de no decir nada, es buena, ¿no? Y dice que también esta flor sale sobre pedrejales, sobre problemas. Claro, como el matrimonio tenía estas sobre discusiones, por eso dice Carlos Salazar, también como la flor de Itabo gustaba de los parajes altos para mirar hacia el poniente y que había brotado entre cuchillos enconosos. Cuchillos enconosos que había brotado entre rocas, entre piedras, con filos, ¿no? con problemas. Por eso os digo que es una literatura que todo, ya desde el principio ya nos lo está contando cómo es el tema, ¿no? Ella le gustaba, dice, subir
como la flor de Itabo crecía en los altos. ¿Para qué? Dice, para mirar desde los altos los trapos multicolores que despoja el día. Tanto es así que la madre le pregunta a la hija, pero hijita, ¿cómo te gusta tanto ver ponerse el sol? Es decir, ya está refiriéndose a la niña como que tenía una sensibilidad especial. Y la niña con sus palabras dice que describe, pues, por qué a ella le gusta esto. Dice que en esta visión, en esta forma de mirar, pues ella ve, dijo, a su modo, le gustaba ver cómo se fundían los colores en el cielo, originando nuevos y variados matices, ya habla la palabra matices, que es muy pictórica, y que ella poseía la facultad de descubrir armonías cromáticas donde nadie las veía, y que quizás los colores estaban dentro de ella misma. Ya ella dice que es algo que no era ajeno a otra, o que no estaba en otras personas, estaba dentro de ella. No era algo que le habían colocado desde el exterior, sino que ya venía con esa sensibilidad. La madre reflexiona y dice, yo no puedo comprender nada de aquello. Y incluso dice, tengo miedo de la salud de mi hija, es decir, ¿qué la pasa a mi hija? Luego empieza a describir que ella se da cuenta que cerca hay esta fábrica de carretas, una fábrica de carretas, que era el dueño, este hombre, Gabino Sojo, con ese nombre también tan rotundo, Sojo, y que ella lo que quería pues era pintar, decorar las carretas. Ella se ofrece y empieza a trabajar, ¿no?, en la decoración de las carretas. La fábrica de carretas estaba en una vieja casona sobre una altiplanicie, es decir, ya estaba también en alto, como a ella le gustaba mirar, ¿no?, desde donde se veía una vasta extensión de potreros, rastrojos sembrados caprichosamente dispuestos en triángulos, manchas y cuadriláteros, iluminados con los brochazos del sol. Qué poético también es esto. Como uno de los seductores cuadros que nadie entiende. Me recuerda a un cuadro de Benjamín Palencia lleno de manchas, de cuadriláteros, de diferentes colores, o de Díaz Caneja, con esos, como si fuesen grandes retales, ¿no?, y que hace ver un paisaje, pero que algunas personas dicen no entender, como en este caso la madre, ¿no? Dice que como esos cuadros que nadie entiende. Flor de Itabo dibujaba nuevas plantillas, coloreando luego laterales y compuertas con trazos estilizados. Y todas las carretas iban llenando de ritmos ornamentales. O sea, no pintaba cuadriculados, no estaba inspirado en las rectas, en las curvas, en las cosas geométricas, en las casas, no. Estaba inspirado en las cosas ornamentales, en las nubes, dice, y en las hierbas. Es decir, en cosas orgánicas, en cosas sutiles, con ritmos, como son las nubes, ¿no?, y las hierbas. Después pasaban aquellas carretas como una exposición ambulante de dibujos decorativos, y que la gente quedaba maravillada, pues era algo que no podían hacer ellos. Pero qué carreta más bonita. Dice, ¿quién te la ha pintado? Pues ha sido pues esta chica. Y dice, ¿dónde? Dice, pues en Gabino Sojo, ¿eh? La había pintado esta artista, ¿no?, esta artista con esta sensibilidad que era una niñita, Flor de Itabo. Luego, más adelante ya vemos que aparece otra vez el padre de la niña, ya borracho otra vez de nuevo, pues en una pequeña descripción dice que movía los brazos, les balanceaba más de la cuenta, es decir, que estaba borracho. Se habría cansado ya de su mujer, pero aparece precisamente en la fábrica donde estaba trabajando, pintando, la niña, estaba decorando las carretas, y dice que la madre vio cómo vino este hombre, pero que le llevaba café a la muchacha. Es decir, ahí ya nos habla solamente con ese hecho de que la madre y la niña estaban muy unidas, y la madre como seguía siendo cuidadora de la niña. Y la llamó y le dijo, vengo a por Flor de Itabo, sin más rodeos. Dijo, vengo a llevarme a la niña. Claro, la madre quedó petrificada y no sabía cómo salir. Y el cuento o el relato pues nos dice, ¿me la queréis quitar? Y él dijo, sí, vengo a por ella. Entonces la madre lo que hace es decir, no es hija tuya. Le dice, no es hija tuya. Y el padre se queda, como que no es hija mía. Quiso agredirla, pero preguntó, ¿entonces de quién es hija? En este momento dice que a una voz contestó, pues es hija mía. Claro, quien contestó fue el dueño de la fábrica de carretas, Gabino Sojo, que en aquel momento se aproximaba. Y él, cobardemente, Mateo abrió la boca para decir un insulto, pero se arrepintió al mirar a que Gabino se desvainaba una larga cruceta, es decir, un puñal. Me alegro, dijo Mateo, cobardemente. Así no tengo nada que ver
con ninguna de las dos. La vuelve a despreciar como al principio del cuento, ya no con la madre, sino también con la hija. En esta salida que le dio este hombre, Gavino, para que no le exigiera a su hija. Dice, y se marchó balanceando los brazos más de la cuenta. Ya nos está diciendo aquí, con esta descripción, que ya vemos la escena, ¿no? Balanceando los brazos más de la cuenta, por lo tanto, borracho, ya nos ha producido otra imagen, ¿verdad? El dueño de la fábrica de carretas y la madre de Flor de Itabo quedaron frente a frente. Esto es cinematográfico también. Frente a frente. Se miraron, porque había sucedido algo. ¿Qué había sucedido? Pues para un hombre como Gavino Sojo, lo que le produce es que él había hecho ese acto para salvar a la niña y cubrir a la madre, pero también se había dado cuenta que en ese acto podía haber dañado en algún aspecto a la madre, pues podía haber manchado su honra o hacerla sentir mal por algún motivo, o sea, por ese motivo, ¿no? Porque dijo, yo soy el padre, tiene que ver con la madre. Entonces, al quedarse mirando frente a frente uno al otro, Gavino dijo, perdóneme, Antonia. Así dice el cuento, perdóneme, Antonia, dijo él. Y la madre dijo, gracias, Gavino. Qué forma de acabar este corte, este relato tan magistral, ¿no? Poniendo a cada personaje en el lugar que le corresponde su psique, su psicología. Este hombre pidiendo perdón por algo que, fijaros, que había hecho, la había protegido, tuvo hasta que hacer como que sacaba un puñal porque podía haber sido que tenía que haberse enfrentado a Mateo, ¿no? No dio lugar porque cobardemente se retiró, pero él estuvo ahí dispuesto, pero no exigió agradecimiento, sino contrario a esto, percibió si había alguna molestia y pidió perdón, dando muestra de una gran humanidad. Y dijo, perdóneme, Antonia. Y ella, sin más explicación, dijo gracias. Entonces, es una manera de poner cada personaje, describirle y ponerle pues, en el lugar que corresponde o que le corresponde. Y nada, pues con esto animaros si lo podéis leer físicamente, os animo a que le tengáis, que le leáis. Todo el librito está lleno de este lenguaje poético y evocador y muy humano, sobre todo muy humano. Yo me he atrevido, porque me gusta hacerlo por mí. Este libro, normalmente cualquier edición de Carlos Salazar Herrera, pues viene ilustrado por él mismo, viene ilustrado con unos grabados en blanco y negro, muy, muy bonitos, por cierto, muy sencillos, pero como su poesía, o sea, como su prosa, ¿no? Muy él. Vienen, no todos, pero sí que hay muchas reproducciones de sus cuentos, y yo me he atrevido a hacer la mía, no de ningún cuento en particular, sino un poco genérico, ¿no? He hecho mirar esta pintura sobre papel, y representa una familia, que es lo que normalmente o principalmente en el cuento aparece, o en estas narraciones. He querido poner la familia, pues habla de mujeres, de hombres, de hijos, de sentimientos muy humanos, y con esta composición, con esta madre, el padre, el niño, aquí una cántara de agua para evocar un relato, también habla que se llama La Ventana. Y bueno, pues he querido meter un poco en mi ilustración lo que a mí me ha sugerido todo este conjunto de esta pequeña obra magistral de Carlos Salazar Herrera. Esta edición que yo tengo está escrita, él sacó esta edición en el año 1963 en la editorial El Bongo, en Costa Rica. Este libro se leyó mucho, sobre todo en primaria, para los niños costarricenses. No es un libro para niños, es un libro para adultos y para todo el mundo. Quiero decir, es un poco como aquí en la España de mi época leíamos pues Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y tampoco Platero y yo es un libro para niños. Así que nada, amigos, me alegro mucho de haberos tenido aquí.
y que me hayáis escuchado este relato. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos en mi taller. Adiós.